mejor alternativa. Tenemos la fábula El gusano de seda y la araña de Tomás de Iriarte, que es que Tomás de Iriarte fue un escritor español sobresaliente. Vamos a ver quién llega. La hora también es compleja, es el 1 de mayo, pero no me van a decir que estaban metidos en una de las manifestaciones y entonces no pudieron llegar porque es que estamos en casa, ¿no? Yo creo. Bueno, de pronto hay algunas personas en las manifestaciones del 1 de mayo. Y tenemos unos minutos a ver qué pasó. A ver quién llega. A ver quién llega. Ah, mi querido amigo Andrés, bienvenido. Un agradecimiento muy grande para Special Effects Academy, expertos en trading. Estamos esperando el guión de Academy, mi querido Andrés. Pues sí, primera vez que usamos esta herramienta, es que me gusta porque ha cambiado muchísimo YouTube, pero muchísimo. Entonces, ahora tiene la capacidad de compartir unas pantallas y unas cosas, el chat, todo esto me parece genial. Entonces, pues creo que voy a hacer esto con más frecuencia. Hoy no estoy en la Filbo 2025 por razones logísticas, entonces aquí donde me estoy alojando es un buen espacio para compartir. Bien, voy a seguir entonces con ese guión. Hasta el chat va a quedar repetido, entonces ojo con lo que escribo, porque todo lo que escribo va a quedar ahí permanentemente. Más tarde voy a intentar hacer otro, en la noche va a hacer otro con otro texto. Vamos a ver cómo me va con este. El problema es que como no conozco la herramienta, todavía me está costando trabajo. A ver si logro hacer esto más fácil de resolver. Que no me acostumbro todavía a los elementos que hay aquí. Ah, ya lo vi. Bueno. Yo tengo por aquí una lectura de la fábula El gusano de seda y la araña. Y yo comparto para que vayan siguiendo conmigo la lectura. Lo primero que quiero que entendamos es que una fábula es un cuento en el que se personifica o antropoformiza a los personajes, que son normalmente seres inanimados de este párrafo, versos, y empieza con una característica muy interesante en literatura que es un epígrafe. En el epígrafe ya nos están robando parte de la moral. Yo no pude localizar esta fábula en original, entonces no sé si originalmente el autor escribió el epígrafe o esto es parte de las... Ustedes saben que las fábulas normalmente
se convierten en leyendas urbanas, llamémoslo así. Entonces le van agregando cosas, ¿cierto? No pude determinarlo porque donde quiera que lo encontré así, pero no parece que esa sea la original. Entonces dice, se ha de considerar la calidad de la obra y no el tiempo que se ha tardado en hacerlo. Yo eliminaría el epígrafe para que no pierda como ese sabor de qué me van a decir. Bueno, esto es lo que dicen hoy en día los muchachos, un spoiler. Bueno. Y dice, trabajando un gusano su capullo, la araña que tejía a toda prisa, de esta suerte le habló con falsa risa, muy propia de su orgullo. ¿Qué dice de mi tela el señor gusano? Esta mañana la empecé temprano y ya estará acabada a mediodía. Mire qué sutil es, mire qué bella. El gusano con sorna respondió, usted tiene razón, así sale. Podemos ver que la fábula nos habla de dos animales, dos insectos hablantes, un gusano de seda y una araña. Eh, la personificación de los personajes es muy importante, porque cuando él empieza a decir, espérese, a ver, la vuelvo a compartir, porque la cerré. Su capullo, nos da la primera parte, o sea, el gusano estaba trabajando en el capullo. Recuerden ustedes que un gusano se mete en un capullo con sus propios pelos, ¿sí? Él teje su capullo y después se convierte en mariposa. Entonces, con esa simple frase, ya vamos a hablar del siglo XVIII, en el que no solamente esto está en verso, y es un verso muy, muy exacto, y no quiero concentrarme en esa parte literaria, pero con solamente estas 2, 4, 5 palabras nos está diciendo es que había un gusano haciendo su capullo, un gusano su capullo. Y pasa de nuevo, pasa ahora al siguiente personaje, la araña que tejía a toda prisa. Entonces no solamente nos está presentando el siguiente personaje, sino que nos está diciendo qué está haciendo. En tanto el gusano está creando su capullo, dice trabajando, vamos a decir que lo teje, pero por ahora nos dice que está trabajando en su capullo, la araña está tejiendo y nos dice la forma en que lo hace, a toda suerte. Eso ya no se usa, esa es una forma de hablar que ya no se usa en español, de esta suerte, o sea, de esta forma, de esta manera, ¿sí? O así mismo. Le habló con falsa risa, refiriéndose a la araña, muy propia de su orgullo, nos está describiendo cómo es la araña. Primero que está tejiendo la red, segundo la está haciendo muy sana, vea bien. Es un personaje que no está actuando con sinceridad. Y ya de una vez nos pinta el orgullo que tiene la araña. Es orgullosa, tiene un ego grande, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Y pone entre comillas todo lo que dice la araña. Dice, tela del señor gusano. Esta mañana la empecé temprano. Le está preguntando una opinión al gusano, ¿cierto? Bueno, mire mi tela. Arranqué esta mañana. O sea, la cosa es promesa de que va a terminar por lo rápido que va. Y ella misma se está elogiando su trabajo. Mire qué sutil es, mire qué bella. El gusano hasta el momento no ha hablado una sola palabra, nada. Y no lo necesita, solo necesita ser el testigo de lo que está pasando, de una araña orgullosa, de una araña que trabaja rápido. Y hay una cosa interesante, el gusano no dice nada, solo está observando hasta este momento, no ha dicho una sola palabra. El gusano con sorna, ojo a la palabra, sorna, eso es con ironía, ¿sí? Eso es una característica ya de la fábula, que personifica, en este caso, un insecto, o sea, le da características humanas. Hasta donde sabemos, los gusanos sí son capaces de sentir dolor, pero
nadie puede probar que sean capaces de ser optimistas o negativos o ser irónicos, ¿no? Eso no lo pueden decir. Dice así, el gusano con sorna respondía, o sea, de manera irónica. Usted tiene razón, así sale ella. ¿A qué se refiere el gusano? Primero le da la razón a la araña, ¿sí? Usted tiene razón. O sea, la araña está diciendo que es sutil y que es bella. Entonces él le dice, así sale ella, ¿se referirá a eso? ¿A lo sutil y lo bella? Y ahí se acaba. Entonces el escritor no nos deja más. Bueno, ¿cómo puedo interpretar esto? Pero es que antes de que la araña hablara y dijera que es sutil y que es bella, ¿cómo era la araña? Que era una araña orgullosa, que se podía detectar una falsa sonrisa y que trabajaba a toda prisa. Y es ahí donde el gusano nos está llevando. ¿Sí? Tienes razón. Así es como sale la telaraña. A pensar en que lo bello de algo, lo hermoso que tiene una producción, un trabajo, no está en la velocidad, sino en la calidad con la que trabaja. Y a esto le podemos agregar muchas otras cosas de calidad, ¿no? O sea, puede ser al amor con el que se trabaja, a la dedicación, a la persistencia. El gusano, pues se voltea a mirar, ¿no? Podemos hacer una escena, ¿no? El gusano observa, escucha y le responde con sorna, ¿no? Le dice, pues sí, así sale, rápido, es producción rápida. Entonces, yo les voy a compartir a quienes deseen, me escriben a misionliteratura@gmail. En el asunto me ponen el título de esta fábula, que se llama El gusano de seda y la araña. Lo que están viendo en pantalla es el borrador de del análisis, porque les quiero compartir, o sea, si usted me escribe ya a misionliteratura@gmail.com y en el asunto del correo me escribe el gusano de seda y la araña, pues entonces yo le envío esto, grupo educativo, con los vecinos, con la familia, con los amigos. Empecemos por el contexto histórico. Aquí está pasando algo raro ya. Tomás de Iriarte, tenemos la fecha, ¿no? 1750 y 1791. Analicen también el hecho de que este era un genio y vivió tan poco tiempo. Fue un escritor ilustrado español que vivió en plena efervescencia del pensamiento ilustrado. Ojo que esa frase no la puse gratis. O sea, vivió en la época de la ilustración, en la que las ideas surgían de una manera espontánea en torno a la creatividad. Dice así, una época en la que se promovía la razón, el conocimiento útil, el progreso y la educación, ojo, como herramientas para mejorar la sociedad. ¿Qué características tiene el pensamiento ilustrado? Entonces, se promovía la razón, el conocimiento útil, el progreso. Este señor Iriarte, se los dejo de tarea, tuvo una pelea tremenda con otro escritor fabulista también, de su época, español, y se agarraban no a golpes, sino a letras, y se escribían mutuamente fábulas insultándose, degradando el trabajo del otro con ironía, ¿sí? Y fue un conflicto serio. Entonces la gente vivía pendiente de que iba a publicar el uno y el otro publicaban en diarios. Entonces crearon un gran misterio en torno a su relación. Ahí les dejo la tarea. ¿Quién sería? Bueno, sigamos. En este marco, la fábula fue recuperada como un medio pedagógico ideal por su brevedad, su sencillez expresiva y su capacidad para transmitir enseñanzas morales y racionales sin renunciar a lo estético. Aquí tenemos que entender una cosa, mis queridos amigos. Resulta que ahora que se me hizo. Estoy estrenando herramientas, ¿se nota mucho?
Bueno, resulta, mis queridos amigos, que el proceso de la fábula, que empieza con Esopo, yo ya les he hablado de ese tema, Esopo salía a las plazas a hablar, contaba historias para quejarse de su situación, tanto como de esclavo como de esclavo liberto, y contaba cuentos disfrazando al emperador, al gobierno y la injusticia con animales, con objetos que hablaban. Él se inventó el género de la fábula. Él nunca escribió nada, fue Fedro quien vino a escribir casi 100 años después las fábulas de Esopo. Y este era digamos, un lenguaje muy común, muy popular. Pero eh, ya en el siglo XIX, como acaban de ver ustedes en la ilustración, lo importante es educar, lo importante es la razón. Entonces, también según el uso de la lengua en ese momento en España, pues entonces eh, empiezan las fábulas en verso. La Fontaine también hizo algunos ensayos, pero la verdad La Fontaine también utilizó un medio simplemente al el lenguaje del momento, el lenguaje de su época, el lenguaje de su entorno del siglo XIX en España. Ahora, la estructura de la fábula, yo hoy no me voy a concentrar en que en versos no sé qué y demás, no, yo no quiero hablar de eso. ¿Listo? Debería, pero me quiero concentrar en la enseñanza de la fábula y en lo que rodea. En esta, es que ya me doy cuenta que lo que está fallando es esto. Bueno, sí es mi computador, pero soy yo, ¿cómo dicen? No eres tú, soy yo. La fue recuperada porque ya se había perdido, ya se había preferido el cuento como tal, el cuento simple, la novela, ya había ensayo, y este señor recupera la fábula entonces con una característica muy especial, y es que no renunció a lo estético mediante el uso del lenguaje, más bien en este momento. Ojo, busquen fábulas literarias de Iriarte, publicadas en 1782, búsquenlas. Descárguenlas porque ya están en dominio público, o vayan a la librería más cercana y cómprenlas, deben ser muy económicas porque como están en el dominio público, pues ellos no pagan los derechos de autor, sino que solamente pagan su trabajo de impresión, de encuadernación, de selección, etcétera. Entonces, pues debería ser un poco más económico, a menos que sea una edición de lujo. Bueno, dice, Iriarte utiliza este género no solo con fines morales, que es lo que hacía Esopo y Fedro, sino también con una intención crítica y metalingüística. ¿Cómo así? Es que va más allá de la lengua. Porque uno dice, no, que esa metalingüística suena como el metaverso, ¿no? Lo nuevo que hay ahora. También el metaverso se está basando en esta palabra. Meta es más allá o incluso es subconcepto. Entonces, no es solo la lengua, es lo que quiere decir la lengua, ¿no? Es meterse con los problemas de la lengua para decir cosas de una manera implícita, no explícita. Cuestionar y satirizar vicios comunes del mundo literario y artístico de su tiempo. Es que el Iriarte fue odiado por la cantidad de cosas, de críticas que hacía, el tipo complejo. Y muchas de las fábulas que escribió se las escribió a sus queridos alumnos para educarlos en la vida. O sea, en las mismas fábulas de arte, las fábulas literarias, hay unas que son fuertes, duras. O sea, este grupo de fábulas literarias, este sería el famoso corpus, especialidad y la producción apresurada en contraposición al trabajo reflexivo y bien hecho. Aquí les quiero poner algo más de contexto. La revolución industrial, ¿sí? Ojo aquí, sí impacta en este trabajo. Cuando él escribe esto, no, es que viene una necesidad de acelerar los procesos, ¿cierto? Automatizar, ¿sí? El señor Ford empezó a hacer carros en producción, que importaba que fueran feos, todos del mismo color, pero hacía millones de carros, bueno, algo nunca visto, y que sus competidores pues
se quedaron atrás en ese aspecto. Sin embargo, los competidores de Ford lograron sacar también autos muy lindos, tal vez menos y de mejor calidad, pero Ford lo que quería sacar eran muchos y muy baratos para a pensar eso, ¿no? Es mejor lo rápido y que no quede también a lo, a lo que se toma su tiempo y entrega calidad. Y es interesante porque no lo pone, ¿no? Trabajo reflexivo y bien hecho. Yo me metí en ese problema de decir que lo que no es reflexivo no está bien hecho. Puede mirar una producción en masa como la de Ford, pues el tipo reflexionó mucho para lograr hacer un carro en el mismo día, lograba hacer toda la línea del carro, entraban las piezas por una puerta y salían por el otro. En el mismo día sacaba varios carros, algo nunca visto. Entonces, eh, de pronto yo estoy siendo injusto cuando digo que no está bien hecho. También consideremos que del modelo T quedan muy pocos carros, muy pocos. Entonces también puedo decir, hombre, el carrito se desbarataba, man. O sea, los que quedan es porque los guardaron muy bien. Entonces, no sé qué opinen mis queridos amigos. Como estamos aquí tan solitarios en este chat, entonces, pues Susano desea por la rapidez con que ha tejido su tela, mientras que este, sin exaltarse, le responde con ironía que en efecto la calidad de su trabajo está en proporción con el tiempo dedicado. La tela de la araña es... Ahí me estoy metiendo también en un problema, porque es posible que la tela de la araña para nosotros sea frágil, pero resulta que la araña vive de eso, ¿cierto? Si fuera tan frágil no podría comer. Ahora, el propósito de la tela de araña para la araña no es o no es básicamente su protección. Al fin y al cabo la araña pone su tela y se mete en un huequito, esa es su protección. Rara vez la araña, el gusano no se alimenta de lo que caiga en el capullo porque en el capullo no cae nada, eso lo cabe él y no es pegajoso como para que él tenga la alimentación. Entonces, es una comparación tonta si ustedes se dan cuenta, es porque el propósito es diferente. Sin embargo, el gusano da su propia explicación, ¿no? Dice, pues sí, realmente está quedando como usted dice, es una cosa rápida. Bueno, la moraleja explícita en el epígrafe, o sea, en la primera parte que les leí, que precede la fábula, se ha de considerar la calidad de la obra y no el tiempo que se ha tardado en hacerla, subraya una idea clave del pensamiento ilustrado. El arte y la literatura deben juzgarse por su calidad intrínseca y no por su efecto inmediato. Aquí es donde yo quiero la lectura por culpa de los celulares. Yo siempre cuestiono eso. No hay cifras que podamos comparar, pero yo hablo de mi experiencia. Así como conozco muchos jóvenes que nunca cogen un libro, excepto cuando los obligan en el colegio o la universidad, también conozco grupos de jóvenes que leen mínimo un libro al mes en celular, en la tablet, en el computador. Y conozco muchísimas personas, ya no solo jóvenes, que lo comparten por todas partes. Luego, en mi opinión, hoy en día se lee más porque se tiene más acceso a esos medios, porque antes era hasta que usted vaya a una biblioteca, hasta que usted vaya a una eh, librería, hasta que pueda tener el dinero para comprar ese, y pues son requisitos, ¿no? Que van a tomar tiempo, que van a dilatar el acceso a la literatura. Por lo tanto, hoy en día hay mucha literatura. Estoy en medio de la Filbo 2025, que es la feria más importante de América en este momento, feria del libro más importante de América, y lo es desde hace décadas. Y yo me doy cuenta que cada vez hay más escritores y más títulos. ¿Cuál es el problema entonces? Lo que se lee. El problema está en lo que se lee. La editorial era una industria que se necesitaba para darle calidad a los libros. Y poco a poco esa editorial se convirtió en un problema porque, claro, hace que los costos sean más altos, porque el escritor escribe. ¿Cuánto le vale al escritor escribir? Pues el tiempo que esté sentado haciéndolo, no es gratis, ¿cierto?
digamos que se ganara un salario mínimo, entonces por hora vale tanto, ¿cierto? Y le pueden pagar o él se puede pagar a sí mismo un salario, digamos. Pero todavía falta algo. El escritor en su afán de escribir a veces comete errores de ortografía, de escritura, ¿cierto? Lo del famoso lapsus calibri, cambia las letras o alguna cosa así, de redacción, porque él escribe y ya va adquiriendo poco a poco más confianza y más experiencia, pero nunca tendrá la opción de tener 4 ojos ni 2 cerebros. Siempre es buena la opinión externa de alguien, que ese es el proceso editorial. Y luego viene todo el asunto de, bueno, qué papel le conviene, la maquetación, ¿no? Cómo estructuramos su texto. Eh, la portada, no juzgue la portada, el libro por la portada. Sí, esa vaina es buenísima, se vende por montones. Hay expertos diseñando portadas de libros, esa vaina vende. Entonces es mentira eso que no juzgue un libro por la portada. Eso le llama la atención al lector y va y la coge y la lee, ¿no? Entonces la portada es supremamente importante, pero hay que pagarle al diseñador de la portada. Luego viene el proceso de impresión. Hoy en día, espacios como Amazon dicen, y otros ya, hay montones de plataformas en las que usted sube su texto y ya, entonces cuando alguien se escribe, puede descargar ese texto directamente en cualquier parte del mundo, incluso como en el caso de Amazon, lo puede mandar a imprimir y que le llegue a la casa en cualquier parte del mundo. Pero eso tiene un riesgo muy grande al tratar de acelerar el proceso y abaratar los costos, y es que usted escribe cualquier cosa y las personas no tienen ni idea de que están en libro. Sería bueno consultar esa editorial qué línea tiene. Si es una editorial dedicada a lo científico, a lo religioso, cuál religión, porque en eso son particularmente celosos, lo espiritual en general, o una editorial que se dedica al acto de biografía, o una mezcla de ellos. Bueno, resulta, vamos a seguir con esto, ya para terminar. Con respecto a los recursos lingüísticos, aquí no me voy a demorar mucho. El estilo de Iriarte destaca por su claridad, ironía, elegante y un título fluido que favorece la memorización y el impacto didáctico. Esta parte sí es importante. Vuelvo y les digo, él escribió para sus queridos estudiantes y como está en verso, se aprenden fácilmente el texto. Ya quisiera yo que me hubieran enseñado las matemáticas en verso. Imagínense usted el álgebra de Baldor, la factorización, sería muy bueno. Sería muy bueno haberlo aprendido en verso. Algunos aspectos notables. La versificación. La fábula está escrita en décimas, estrofas de 10 versos, octosílabos con rima, consonante. Forma muy común en la poesía didáctica por su musicalidad y simetría. Muy común. ¿Listo? Yo no conozco a nadie hoy en día que escriba de esa manera, en versos, en décimas, con rima consonante. Yo no conozco a nadie hoy en día y sería muy bueno. Y usted entra al chat GPT o a cualquier otra de esas y le dice, escríbame un verso, los impuestos, y en así tal cual, copia y pegue. En décimas, con rima consonante. Y usted se va a sorprender hoy en día que haga eso. Está mandado a recoger. Usted mira a los poetas hoy en día y dice, oiga, hagamos esto en verso. No, qué pereza. Y yo digo, ¿será pereza? Sí, puede ser pereza. Pero también es negligencia, ¿no? No querer hacer una cosa porque es difícil. Volvemos al tema de la araña y el gusano. Entonces el gusano le dice, pues sí, esa es la calidad de su trabajo. Rápido, para un día. Eso, pensémoslo, ¿no? Pensémoslo. Lenguaje clave. Yo esto lo pongo, pero lo critico. A tono con el espíritu ilustrado, es la parte lógica, y divierte, evita el lenguaje oscuro o excesivamente ornamentado. Pero hoy en día es oscuro y ornamentado. Esta fábula no la comprende mucha gente porque está usando unos términos que ya no se usan. Su vocabulario es directo y comprensible, pero no por ello faltó elegancia o intención satírica. Ciertamente una escritura prisa artística, a dar directamente a individuos concretos. La ironía del gusano
Es una herramienta de afirmación racional contrastando con la falsa modestia de la araña. Esta es mi parte favorita. Aquí les digo la verdad, yo tenía 14 puntos escritos, dejé estos dos. La araña representa al artista, valora más la rapidez y el efecto inmediato que la profundidad o la durabilidad de su obra. Su falsa risa y su jactancia delatan vanidad e inseguridad. El gusano de seda encarna al artista serio, reflexivo, cuyo trabajo, aunque más lento, es valioso y duradero. Su respuesta breve y mordaz destaca la superioridad del trabajo bien hecho sobre el veloz y vacío. Y termino con el valor didáctico de la actualidad. Aunque escrita en el siglo XVIII, la fábula mantiene una vigencia notable en un mundo donde se premia la producción rápida, también la literaria, redes sociales o el consumo cultural. El mensaje y el arte sigue siendo relevante. Lo verdaderamente valioso requiere tiempo, paciencia y profundidad. En conclusión, El gusano de seda y la araña es una fábula ejemplar del pensamiento ilustrado, eh, tanto en forma como en contenido. A través de un estilo claro, irónico y musical, Tomás Dirierte entrega una crítica aguda a la superficialidad en el arte y la literatura. Al mismo tiempo promueve valores esenciales, la reflexión, la calidad por encima de la inmediatez y la humildad frente al proceso creativo. Esa parte me costó escribirla porque aunque es obvio, es posible que ofenda a alguien. Su vigencia en el siglo XXI confirma la fuerza pedagógica de la fábula como un género literario. Bueno, mis queridos, este es entonces todo el análisis de la fábula de la araña y el gusano de seda. La verdad, me tomó mucho tiempo decidirme a hacer sobre esta, porque es que Iriarte es un lenguaje demasiado complejo para el siglo XXI. Y sin embargo, vuelvo y les digo, lo criticaron por ser un tipo muy ordinario, por usar un lenguaje muy soez, porque su verso era muy común. Y fíjese que perdura, ¿no? Perdura. Yo quisiera que ustedes leyeran más a Iriarte y le sacaran provecho, porque realmente hay unas fábulas que lo ponen a uno como esta, lo ponen a uno a pensar algo tan pequeño, porque es una fábula que tiene apenas unos cuantos párrafos y funciona muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar aquí. ¿Qué les pareció esto? Recibo caritas felices, corazones, efectivo, lo que quieran ustedes. No olviden que si quieren la guía de esta fábula, me escriben a misionliteratura@gmail.com y ponen en el asunto del correo el texto, el título de esta fábula y yo les envío sin ningún problema esta guía que está en el dominio público también. Esta está para que cualquiera la use sin ningún problema. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes felices letras. Nos vemos más adelante. Yo ahora estoy estrenando lema y siempre se me olvida porque es que es difícil. Se llama Explora, lee y sueña. Explora, lee, sueña. Comisión Literatura. Hasta luego. Y ahora, ¿cómo la finalizo?